Venga, pues vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer es presentarme. Mi nombre es Aitor Odriozola y soy el responsable de la parte de renta variable y renta fija para clientes minoristas en BVA. Y como vamos realizando los últimos meses, vamos a realizar hoy una masterclass con David Galán. Hola David, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Aitor, y un placer y saludar a todos los asistentes y espero que les guste mucho el seminario que tengo preparado hoy sobre acciones growth. Sí, hoy, como dice David, vamos a ver un poco un análisis exhaustivo de las acciones de alto crecimiento. Además, en un momento que antes de comenzar el webinario estábamos David y yo comentando un poco internamente cómo está el mercado estos últimos días después de haber tocado techo varias de las acciones tecnológicas y los movimientos que está habiendo y la posible corrección que puede haber. Y nada más, pues yo desde BVA agradeceros a todos la asistencia al webinario, que conocéis que tenemos la plataforma para clientes más activos, que es BVA Trader, dentro de la entidad, en la que, en este caso, y como solemos tratar con David y con Albert, con el equipo de Bolsa General, que solemos tratar mucho lo que es el mercado americano principalmente, pues que sepáis que hay una oferta para todos vosotros de operativa en comisiones que son de 10 euros hasta operaciones de $20.000 y a partir de $20.000 serían 0,15%. Y deciros también que el tipo de cambio, a la hora de aplicar la divisa, porque las cuentas son en euros y se liquidan euros, que serían 5 puntos básicos, un 0,05, que es, pues viendo un poco cómo está el mercado, en lo que donde hay que aplicar tipo de cambio, pues posiblemente la mejor comisión que haya en el mercado en estos momentos, ¿no? Yo, David, voy a ir, te voy a dejar ya, te voy a pasar los Vale, mandos. vale, perfecto. Deciros que podéis ir haciendo preguntas a lo largo del seminario, yo las voy apuntando. La exposición de David durará aproximadamente hasta las 8:30, 9 menos 20, y luego dejaremos 20 minutos, un cuarto de hora, para transmitirle a David todas las dudas y preguntas que tengáis vosotros, ¿vale? Se las iré haciendo yo, pero bueno. Oye, a lo largo del seminario también yo voy viendo y si hay alguna duda sobre la exposición, David, y tú no la puedes ver o yo la veo, te la planteo en un momento dado, ¿vale? Ya te dejo los mandos y nada, muchísimas gracias de nuevo. Vale, pues nada, gracias, Aitor. Y vamos al lío, ¿no? Bueno, gracias a todos, buenas tardes y bienvenidos a este seminario con BVA Trader y Bolsa General, en el que vamos a hacer pues un especial sobre acciones growth, acciones de crecimiento. Y traigo un montón de diapositivas, traigo un montón de estadísticas que creo que van a ser de vuestro interés, que os van a gustar. Y creo que de inicio lo que voy a hacer es desmontar algún mito, porque pues la filosofía, digamos, imperante en lengua hispana, desde luego, es el value investing. Yo, de hecho, utilizo parte del value investing a la hora de elegir compañías, a la hora de invertir, pero me gusta el rigor y a veces escucho, leo, veo diapositivas que pueden ser un poco engañosas, ¿no? Un poco tramposas, ¿no? Os pregunto de inicio, ¿qué pensáis que lo hace mejor? ¿Las acciones value o las acciones growth? ¿Qué opináis? ¿Qué creéis que lo hace mejor? Os voy leyendo también por el chat. Podéis participar ahí en el chat del seminario y yo os voy leyendo. ¿Qué creéis que lo hace mejor? Vamos a ver una comparativa para empezar. Traigo bastantes diapositivas para comparar en distintos periodos temporales entre acciones de crecimiento, que serían las acciones growth, y las acciones value. Vale, por aquí, CIS Growth. Bueno, pues luego recordaré estas vías de contacto que tenéis también si nos queréis seguir, si os gusta el contenido que hacemos, pero vamos a empezar ya con lo que os decía. Esta es una diapositiva en la que vemos un diferencial Value Growth, ¿vale? Es decir, que lo que vemos aquí es si lo hace mejor el value o el growth. Es value versus growth. Es decir, que si está por encima de cero es que el value lo está haciendo mejor que growth. Entonces, podemos ver que durante décadas se sigue leyendo, se sigue escuchando que el value es superior al growth, ¿no? Y ha sido así durante muchas décadas. Podéis verlo aquí, como hasta 2006 aproximadamente, pues constantemente con sus retrocesos, ¿no? En algún momento puntual, ¿no? El growth lo hacía mejor que el value, pero durante muchas décadas pues el value destrozaba a la inversión en acciones growth, ¿no? Y bueno, pues es un poco la filosofía Buffett, Benjamin Graham, Peter Lynch, no me sale ahora el de acciones ordinarias, Philip Fisher, y ha funcionado muy bien, ¿no? El value lo ha hecho muy bien, y mejor que el mercado y mejor que las acciones growth. Pero claro, aquí vemos un cambio bastante radical, porque gran parte del terreno ganado durante muchísimas décadas, fijaos lo que ha ocurrido desde el año 2006. Y por cierto, aquí tenemos solo hasta 2020, pero ahora os voy a traer gráficas actualizadas y esto todavía continúa. Es decir, el underperformance del value
frente al growth en los últimos años, ¿no? Ya no último año ni 2 años, sino que vamos a ver comparativas de 20 y 30 años, ¿no? Para ver qué está ocurriendo, porque lo que pasó hace 70, 80 años está bien saberlo. Pero quizá a mí me importa más los últimos 30 años. Estéis conmigo que en 30 años es largo plazo, ¿no? También. Entonces ya es un periodo importante. Vamos a ver ahora, primero, estamos con la perspectiva histórica, cómo lo ha hecho desde 1927, no os quejaréis que traigo prácticamente 100 años de historia, de una comparativa del value, inversión en acciones que están baratas, frente a invertir en acciones de crecimiento, en acciones growth. Y podéis ver aquí cómo el value pues le ha sacado bastante ventaja en estos 100 años al growth. Invertir $1 en value investing, en acciones de tipo value, hoy serían $51.514, es verdad que también hay inflación de por medio, y haber invertido $1 hace casi 100 años en acciones growth, hoy serían $2.922. La diferencia es abismal, ¿no? Esta es la diapositiva, estas son las comparativas que suelen enseñar los inversores value, porque aquí normalmente cada uno vende según lo que quiere venderte, ¿no? Según cómo le va la película, pues te vende una cosa u otra. Aquí vamos a ver la realidad, datos del pasado, datos de hace 30 años, datos de hace 20, datos actuales, actualizados, etc. Entonces, históricamente, paliza del value a las acciones growth. Esta es una realidad, no es una opinión. Y aquí vemos desde el año 74. Claro, aquí ya no estamos cogiendo 100 años, pero estamos cogiendo 50. Bueno, o sea que esto ya no es una broma, son 50 años. El horizonte temporal de un inversor no es, en muchos casos ni siquiera llega a 50 años, pero no es muy superior a 50 años en el mejor de los casos, empezando joven a invertir. Entonces, 50 años ya es mucho. Bueno, pues en los últimos 50 años, como podéis ver, prácticamente ha perdido toda la ventaja que acumulaba el value frente a growth. Lo veis, ¿no? Cómo se produce ese cambio a partir del 2006-2007. Vale, a partir de ahí se produce ese gran cambio entre el comportamiento de acciones value frente a las acciones growth. David, ¿por qué? Pues en gran parte es por el auge de la tecnología, que provoca que haya muchas empresas asset light, ligeras en activos, sin fábricas, y que son capaces de crecer mucho vendiendo software, por ejemplo, con el SaaS, ¿no? Software as a Services. Y este tipo de compañías pues son capaces de crecer durante bastante tiempo y no necesitan reinvertir grandes cantidades de dinero para que el negocio continúe. No hay que actualizar las fábricas. Sí que es verdad que hay que seguir investigando, ¿no? y intentando actualizar la tecnología, como hace, por ejemplo, Nvidia. Pero es otro tipo de compañía. Y vemos que desde ahí, desde ese 2006-2007, la paliza del growth al value es considerable. Tanto que lo que veis aquí, ¿no? En menos de 2 décadas, prácticamente se come lo que había pasado durante más de 3 décadas. Hemos visto 50 años, ¿no? Y esa parece que gran remontada del growth frente al value, pero aquí solo tenía datos hasta 2022. Vamos a ver posteriormente datos actualizados. Este es un estudio, vimos antes otro gráfico que también era de Fama and Friends, que es, digamos, unos grandes estudiosos de los mercados, ¿no? Han publicado numerosos papers y aquí vemos año a año qué lo ha hecho mejor, si el growth o el value. En color verde claro, podemos ver los años donde el value bate al growth, ¿vale? Aquí lo veis señalado. Y en color azul vemos los años donde el growth bate al value. Y ya veis que era bastante habitual, y especialmente creo que fue el año 32, especialmente ahí hubo años de paliza clara del value al growth. No todos los años, ¿no? A veces lo hace mejor un tipo de acción, otra vez lo hace mejor otro tipo de acción. Por eso tenéis que ser inteligentes también a la hora de invertir en acciones, en sectores o en fondos de inversión, porque es bastante habitual que un inversor principiante se vaya a los fondos que mejor lo han hecho el último año, los últimos 2 años, que sería, pues a lo mejor invertir en acciones value por aquí, justo antes de que cambie sople el viento, cambia la dirección del viento y empieza a hacerlo ahí lo mejor el growth. ¿Entendéis lo que os estoy explicando, verdad? El mercado tiene parte de tendencia, pero también tiene parte de ciclicidad y de reversión a la media. No lo que lo hace mejor en una temporada sigue siendo constantemente lo que mejor funciona, sino que eso pues va variando, ¿no? A veces es un tipo de acción, pues hay momentos donde lo hace bien el factor value, otros momentos el factor growth, otros momentos el factor momentum, otro momento pequeñas acciones, otro momento grandes acciones,
Por ejemplo, venimos de una temporada donde las big caps, las grandes compañías, lo están haciendo mejor que las pequeñas. Pero eso es cíclico, es como esto que veis aquí. Hay años donde de repente un tipo de acción lo hace mejor y luego le pasa lo contrario, ¿no? Lo que ocurre es que normalmente vais saltando, como hacéis la estrategia del salto de la rana, todos no, seguro, pero muchos seguro que os veis representados en esto que digo, y vais buscando lo que está más caliente, ¿no? Y al final, y no siguiendo un método con reglas claras, sino un poco por la emoción, ¿no? Pues si algo está subiendo, FOMO, me lo estoy perdiendo, pues me salto a lo que está más caliente, pero claro, lo que mejor lo hizo en el pasado no garantiza que lo vaya a hacer mejor en el futuro. Y aquí lo que veis es que en los últimos años ya empiezan a escasear los años donde bate el value al growth y aparecen ya muchos más años donde el growth está batiendo al value. Lo veis aquí, ¿no? Desde el año 2007 ha cambiado un poco esa tónica. David, ¿puede volver otra vez la tónica de que las value batan al growth? Sí, podría pasar, ¿vale? Pero tenemos que ver la tendencia. Hay una tendencia larga ya en la que las acciones growth lo están haciendo mejor que las acciones value. Especialmente hay que decir las acciones grandes, ¿no? Y aquí podemos ver, porque hemos cogido aquí desde el año 1928, en este gran estudio de Fama Friends, y aquí vemos desde el año 1994, aunque aquí ya es principios de diciembre del 93. Bueno, son exactamente 30 años. Y aquí en 30 años la paliza ya empieza a ser muy importante de las acciones growth a las acciones value. Aquí vemos es lo mismo, esto es como un espejo. En naranja vemos la comparativa growth-value, entonces el growth mejor que el value, y en azul vemos value versus growth, es decir, value peor que el growth. ¿Lo veis, verdad? Y en gris, las últimas crisis, coronavirus, crisis financiera y burbuja tecnológica. ¿Vale? Ahí la crisis de .com. Entonces, es bastante continuo, ya lo veis, desde más o menos 2006-2007, esa tendencia bajista, no del value, sino del value frente al growth. Esto es una comparativa, es relativo, ¿vale? No estamos viendo si el value sube o no sube, sino entre los dos cuál lo hace mejor. Y ya veis que en los últimos años el growth ha brillado mucho más que el value. Los value obviamente te dicen desde hace un montón de años que es la hora del value. Bueno, claro, esto siempre es la hora del value para quien vende value, igual que siempre es la hora de acciones pequeñas para quien vende acciones pequeñas. Ya digo que aquí lo importante es que al final tengáis un método de inversión que opere sin guiarse por emociones, sesgos o intuiciones, ¿no? En esta comparativa, desde el 2009, estamos viendo growth a secas, growth total return, es decir, con dividendos, value a secas y value total return con dividendos desde el año 2009. O sea, todo el mercado alcista iniciado tras la gran crisis financiera de 2008. Bueno, pues fijaos, aquí vemos, es curioso, que incluso sin dividendos, el growth bate al value con dividendos. Y el value sin dividendos, mirad dónde está, ¿no? A ver, que no lo ha hecho mal, estamos hablando de que el value desde 2009 ha multiplicado por más de 5 veces, casi por 6. En el caso del growth sin dividendos ha multiplicado por 8, casi por 9. En el caso de total return, el value habría multiplicado por 8 y el growth con dividendos, las acciones growth con dividendos habrían multiplicado por 11, subiendo un 1000%, por 11 desde 2009. Todavía hay gente, todavía hay por ahí, pululan muchísimos, ¿no? Y les hacéis caso además, y les prestáis atención y estáis muy atentos, todavía pululan por ahí permavers diciendo que la bolsa no sube y que hay que estar fuera del mercado durante 20 años y que si Japón y que si no sé qué, ¿no? Japón ha subido a largo plazo. Japón incluso se ha recuperado de una de las burbujas más legendarias de la historia que no tenía ningún sentido, con el índice a PER superior a 100 veces. Y está en máximos de la historia desde hace años, con dividendos. Incluso sin dividendos, creo que ha sido hace un año más o menos, que ha superado también los máximos. La bolsa española hace mucho que está en subida libre, con dividendos. Está en máximos de la historia. Más o menos las bolsas, y esto no es una opinión, más o menos las bolsas de todo el mundo suben entre un 6 y un 10% anual, de media, desde hace 2 siglos. No, pero es que hay una bolsa, no. Las bolsas de países avanzados, entre un 6 y un 10% anual. Descontando la inflación, digamos, entre un 3 y un 7, ¿vale? Más o menos. O sea, extra de enriquecimiento. No, es que tiene inflación. No, descontada la inflación. ¿Vale? Los países avanzados del mundo, Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, España, Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Suiza, etcétera. Sigamos. Y en esta comparativa vemos el relativo. Solo hay una línea porque es la diferencia
entre el Russell y el Russell 1000, en este caso, y el S&P 500. Vale, aquí ya no estamos haciendo value growth, sino que estamos haciendo una comparativa entre el iShares Russell 1000 Growth, es decir, entre acciones grandes de crecimiento, que claro, esto es lo que más ha brillado en los últimos años, y el S&P 500, que el S&P lo ha hecho muy bien, pero en comparativa, el S&P lo ha hecho muy mal comparado al Russell 1000 Growth. Vale, fijaos qué diferencia le está metiendo, ¿eh? Hombre, esto en algún momento toca una reversión a la media. Aquí, por ejemplo, en 2022, este tipo de empresas cayó más. Las acciones de crecimiento cayeron más que las acciones del S&P 500. Normalmente, esto para que quede como algo muy importante, como algo claro, normalmente el growth tiene beta más alta. Es decir, que cuando sube, muchas veces sube más, pero cuando baja el mercado, muchas veces también baja más. De hecho, fijaos aquí, como en la subida sube mucho más el Russell 1000 Growth que el S&P, pero luego en la caída también cae más el Russell 1000 Growth que el S&P 500. Vale, por eso es muy importante cuando invirtáis que sepáis el riesgo o la volatilidad histórica del activo en el que invirtís. Es como si alguien invierte en criptodivisas y luego le sorprende si cae en un 50%. Pero si el Bitcoin ha tenido ya, creo que son 7, 8 caídas de más de un 45%. Y creo que son 4 más de un 70%. Y creo que hay 2 de más de un 85% y una de más de un 90%. Entonces, no puede sorprenderte la volatilidad en un activo hipervolátil, que históricamente lo ha sido hasta ahora. Entonces, es muy importante, si uno invierte en acciones growth, que sepa que están siendo muy rentables en las últimas 3, 4 décadas, sobre todo en las últimas 2, pero también es más volátil que otro tipo de compañías, ¿no? Acciones defensivas, por ejemplo, son menos volátiles, ¿no? El sector salud, sector de utilities, sector de consumo básico, son sectores de beta más baja y son más, tienen menos volatilidad y por lo tanto suelen tener menos drawdown cuando inviertes en ese tipo de compañías. Y esta estadística, por cierto, esta infografía, la fuente es AI o Lux. Y aquí podéis ver, la fuente es Real Investment Advice, un histórico tirando 5 años anteriores, aquí hace un rolling de 5 años, va cogiendo paquetes de 5 años previos, ¿no? Y el value versus growth. Entonces aquí parece que hace menos tiempo que el growth supera el value, pero claro, es porque aquí arranca en el 2011 más o menos, pero es porque lleva 5 años ya haciéndolo mejor. No sé si entendéis lo que estoy explicando ahora. Esto coge paquetes de los 5 años previos. Vale, entonces aquí vemos que 5 años antes de esto, pues está batiendo el value al growth, pero ya a partir de aquí resulta que en los 5 años anteriores a este año ya está batiendo el growth al value. Vale. Y como veis en la última etapa, está batiéndolo más que nunca. Por eso, David, ¿puede haber parte puntual en esto? Sí, pero también puede haber parte estructural en esto, que es lo que os explicaba antes de un nuevo tipo de economía, de un nuevo tipo de compañías, ligeras en activos, más basadas en intangibles, más de vender software o vender producto con suscripción mensual o anual y no dependiente de fabricar un producto y de tener que renovar maquinarias, fábricas, etcétera. ¿De acuerdo? Y tiene la potencia esto de que te puedes dirigir a todo el planeta, puedes vender a todo el planeta. Nvidia no vende en Estados Unidos, Nvidia puede vender a todo el mundo. Es un tipo de industria muy diferente a lo que podían ser otras industrias del pasado. Seguimos. Esta es una estadística que elaboré con ProRealTime, esta la elaboró un servidor. ¿Y qué he comparado aquí? Pues he cogido los últimos 20 años, que me parecía un ejercicio interesante, para comparar, por un lado, el Russell 1000 Growth, es lo más rentable en los últimos 20 años. Aquí veis la subida que acumula, en torno a un 700%. Luego tenemos la subida del S&P 500, 450% de subida. Está sin dividendos, pero incluso con dividendos no llegaría ahí arriba, a donde está el Russell 1000, que el Russell 1000 también está sin dividendos, aunque probablemente da más dividendo el S&P que el Russell 1000, pero vamos, están los dos sin dividendos. Y como veis, la paliza del Russell 1000 Growth es muy, muy curiosa, especialmente desde 2015, ¿vale? Sobre todo desde ahí. Luego tenemos al DAX, que el DAX sí viene con dividendos, ha multiplicado por más de 3, 273%. Y tenemos aquí en el último puesto, pero también ha subido más de un 100%, aunque hay muchas personas, a ver si podéis recomendar que vean este vídeo, compartirlo en redes sociales con amigos o familiares, porque todavía hay mucha gente, y lo he leído en medios, el IBEX acercándose a 11.000, recupera niveles del año 2012 o cosas así. No, el IBEX está en subida libre con dividendos. No lo digo yo, es la realidad, este es el gráfico del IBEX dividendo.
Entonces tenemos al IBEX que ha subido más del 100% desde hace 20 años. El IBEX que, por cierto, en los años 90 fue de lo más rentable del planeta. ¿Vale? Por eso llevamos ya unos años diciendo, ojo al IBEX, que lleva mucho sin subir y en cualquier momento toca una reversión a la media, igual que de Italia lo comentábamos, ¿no? En esos seminarios de 2022. Menos mal que están grabados. Y no había que ser Nostradamus, era algo muy lógico. Lo dijimos de Japón en 2012, lo dijimos de Nasdaq en 2009, lo dijimos de Europa en 2022. Y lo diremos siempre que ocurra que un activo, que un índice de un país del mundo avanzado, donde haya seguridad jurídica, pues si ya hablamos de Rusia o de, no sé, Corea del Norte y tal, yo ahí no me refiero porque ahí no hay seguridad jurídica. Pero en países donde haya seguridad jurídica, si tú estás una temporada haciendo un comportamiento muy inferior a la media, a lo normal, a la historia, se va acumulando potencial a futuro. Aunque haya una crisis y esté todo muy mal, lo normal es que luego venga una reversión a la media y haya una buena recuperación. Ejemplo, imagínate que ahora Estados Unidos vuelve a estar una década sin subir, como pasó de 2000 a 2010. Pues yo lo que os diré es hay que estar atentos en el momento que mejore gráfico y tal, pero pronto probablemente tocará una reversión a la media y probablemente en el futuro venimos de una rentabilidad baja de los últimos años y ahora hay potencial para que la rentabilidad sea mayor en los siguientes años. Europa ya ha recuperado parte de ese potencial acumulado que tenía, pero todavía hay algún índice europeo que está con valoraciones muy por debajo de la media. Lo hemos comentado en algún seminario anterior, ¿no? Vamos a continuar después de ver esta comparativa. Agradeceros, por cierto, a los que nos votasteis como mejor escuela para aprender a formarse en bolsa. Y aquí vemos los últimos 20 años del Russell 1000 Growth frente al S&P 500. Y ya veis, ¿no?, lo que os avanzaba ahora, ¿no? Tenemos un mejor comportamiento claramente en el Russell 1000 Growth. Aquí ya hay un efecto también de tamaño, porque al principio solo hablamos de growth en las primeras diapositivas y ahora he introducido hace un par de diapositivas el cambio a Russell 1000 Growth, que esto ya es un índice de las acciones más grandes dentro del Russell, ¿vale? El Russell 3000 tiene unas 3000 compañías y se puede dividir entre el Russell 2000, que serían las 2000 más pequeñas del Russell 3000, y el Russell 1000, que serían las grandes de ese mercado. Si cogemos el 1000 Growth, pues hablaríamos de acciones growth de pues ya un poquito más de tamaño, aunque claro, como son muchas, pues también las hay muy pequeñas, Entonces, el growth lo ha hecho bien, ¿vale? Lo ha hecho muy bien en los últimos tiempos, mejor que el S&P, que es el índice de acciones muy grandes, pero donde también hay acciones value, por ejemplo. Vamos ya a meter el concepto de valoración. Hasta ahora solo veíamos rentabilidad, y alguno dirá, David, pues ya sé ahora que ha subido más, que ha subido menos, pero quiero ver más cosas. Bueno, pues aquí estamos viendo a qué per forward está el growth, las acciones growth, y cómo han evolucionado en los últimos 30 años frente a las acciones value, y vemos cómo han evolucionado hasta hoy mismo, bueno, hasta ayer, las acciones value, ¿no? Entonces, tenemos ahora mismo a las acciones growth a un PER medio bastante alto históricamente, aunque en el 2021 llegamos a estar a un PER de 30 veces, ahora estamos a un PER 26 de acciones growth. Con la caída de hoy, pues igual es 25 con 3 o una cosa así, ¿no? Y las acciones value suelen estar más bajas de valoración porque suelen crecer menos, pues de ahí que sean value, igual que las growth, pues growth porque crecen más, ¿no? Pues tienen crecimiento, por eso son growth. Entonces, ese crecimiento esperado normalmente conlleva también una valoración a nivel PER más alta, ¿no? El PER forward, que es el PER para el año próximo, teniendo en cuenta los beneficios esperados, no los actuales, sería de 26 veces, como os decía, para acciones growth y 15,6 veces para acciones value. Esto está el 18 de abril, es decir, esto tiene una semana. Vale, os decía ayer eran otras diapositivas, esta ya la había capturado hace una semana. Por cierto, la fuente es Jardini Research y LSEG DataStream. Entonces, aquí lo que veis es que estamos en un punto bastante alto de valoración, no en las value, que más o menos están en un punto bastante intermedio, tampoco podríamos decir, están baratísimas, nunca visto. No, en la crisis sanitaria sí, tuvimos un nivel bajísimo y en 2012 y en la caída después de 2008 también. Esos son los momentos más bajos junto al año 95 que han tenido las acciones value. Y en las acciones growth lo más bajo fue 2008, que ahí se llegaron a poner, esto fue una oportunidad histórica, ¿vale? Histórica. Si vuelve a ocurrir, que la vida muchas veces es larga, ¿no? Y se dan estas circunstancias, entonces estad atentos de cara a futuro, por si se da esta circunstancia alguna vez, que no lo sé si se dará, probablemente sí, en el que, fijaos, las acciones que crecen se ponen más baratas que las value.
Esto no, en mi modesta opinión, no tiene mucho sentido. No es lo normal. Con lo cual ahí probablemente se te genera una oportunidad. También estaban baratas las value, pero si a mí me pones a elegir y me dices, oye, David, tienes las value muy baratas, en un momento históricamente baratas. Y a las growth las tienes en el momento más barato también de 30 años. Pero es que además, ahora mismo, las acciones growth están más baratas que las acciones value. ¿Por qué? Porque en ese momento vienes de una crisis y la gente tiene miedo. Entonces no vale, no, voy a descontar que en el futuro va a crecer. No, nadie se fía de una compañía ni cree que va a crecer, porque venimos con una crisis y parece que no va a crecer nada. Bueno, pues precisamente ahí sería un buen momento para invertir en acciones growth. ¿Vale? Si veis que esto vuelve a ocurrir, pues sería interesante. Se llegaron a poner cerca, por cierto, tras la caída de 2022. Se llegaron a poner muy cerquita otra vez las acciones growth en valoración frente a las value. Y ahora pues ha pegado una subida potente las acciones growth y en cambio las value siguen en el mismo sitio. De ahí que muchos habréis escuchado a muchos gestores value decir, apostar que está a punto de venir la época mejor de las value, ¿no? Que bueno, no están, como veis, históricamente en un nivel ganga ahora mismo, están más o menos en la media, pero claro, suelen, al final esto, si yo quiero venderte acciones value, pues voy a buscar aquello que me permita venderte, ¿no? El producto que te quiero vender. Entonces te diré, no, en relativo están muy baratas porque pocas veces tuvieron tanta diferencia de valoración entre growth y value. Te venderé eso, te venderé esa película. ¿Vais entendiendo un poco cómo, fijaos, con una misma estadística, cómo te puedo vender de diferentes maneras la historia, ¿eh? ¿Sí? Por eso es tan importante tener conocimiento propio, ¿no? Así no eres manipulable. En el momento que tienes acceso a datos de calidad y sabes interpretarlos, pues lo que te digan está bien, pero tú ya sabes la realidad, ¿no? Y aquí lo que podemos ver es una comparativa de estilo, que sería el SP500 Growth, aquí es SP500 Growth, acciones de crecimiento dentro del SP, dividido, es un relativo, por lo tanto, entre acciones value. Y vemos que está en un nivel de los más altos, ¿no? Una diferencia alta de más de 1,6 veces. Entonces, por eso digo que esto es lo que, si yo vendiera ahora, te quisiera vender de que es el mejor momento para value, me iría a un comparativo. Porque sí que no es que esté muy barata las values, sino que como las acciones growth están en un momento histórico bastante alto de valoración, también porque han crecido muchísimo, porque al final la valoración tiene que ver mucho con el crecimiento esperado, pues hay un gap bastante grande, ¿no? Veníamos de un poquito más de 1, que es lo normal, suele estar por encima de 1. Fijaos lo que os decía de la oportunidad que se dio en 2008, que incluso se puso más barato lo growth que lo value, lo cual es muy llamativo y muy raro, porque growth descuenta expectativa de más crecimiento, por lo tanto suele tener que estar a más valoración. Yo no uso caro, ¿eh? Como veis suelo decir más valoración o valoración más exigente o valoración más alta o PER más alto. Porque caro, barato es relativo y tiene también mucho que ver el crecimiento. Es decir, ¿qué es más barato? ¿Una empresa PER 15 que no va a crecer nada o una empresa PER 25 que va a crecer al 30% anual durante los próximos quizá, que eso no lo sabe nadie, pero a lo mejor viene creciendo durante los últimos 10 años y se estima que va a crecer durante otros 10 años un 20% anual? ¿Vosotros cuál preferíais? ¿Cuál está más barata? Hombre, en PER nominal podrías decir, no, está más cara la que está PER 20. Sí, pero en relativo y con crecimiento esperado, la que crece parece más barata. Vale. Bueno, antes el disclaimer, ¿no? Que no se me olvide. Bolsa General no ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero personalizado, atendiendo a circunstancias personales de alumnos o espectadores de directos, radios o televisiones donde participemos. Todo el material y información ofrecida tiene carácter educativo y didáctico, por lo que Bolsa General no se responsabiliza del uso que el alumno o asistente a conferencias, vídeos, directos o consultorios de radio haga de esta información. Yo tengo una cartera de acciones diversificada, por lo tanto es fácil que hablemos de valores que yo mismo tengo en mi cartera, en consultorios, en radios, en directos o en masterclass como esta, pueden salir valores que yo tengo en mi cartera personal. Así que conocer ese hecho por posible conflicto de intereses, tenéis toda la información en Bolsa General /reglamento delegado. Y aquí en esta diapositiva vemos otro relativo, en este caso, ya no es el PER, lo que vamos a ver aquí, sino los beneficios que se esperan a un año vista. Vale, y es la diferencia del crecimiento del beneficio que se espera entre acciones growth divididas entre acciones value. Es decir, si el growth está por encima de 1, significa que se espera que van a crecer más las acciones growth que las value. Y esto es algo que viene ocurriendo desde 2019. Vale, desde entonces se espera y el mercado descuenta
que a un año vista van a crecer más los beneficios de las acciones growth que de las acciones value. Ahora sí que fijaos que ha venido un mordisco, ha habido una caída bastante fuerte de expectativas a un año vista en las acciones growth. Pero veníamos de uno de los niveles más altos de la historia y de los últimos 30 años el más alto. 1,4, llegamos a ver, ahora estaríamos 1,13 en esa diferencia. Esta estadística también es de Jardine Research, igual que esta. Aquí podemos ver una diferencia o el diferencial entre el S&P 500 Growth y, en este caso, comparando el beneficio, el margen de beneficio. Vale, el margen de beneficio del año próximo también se está descontando a un año vista. Y aquí podéis ver que el profit margin, el margen de beneficio de las acciones S&P 500 Growth es de un 19%, que la verdad que es muy alto. O sea, está en un punto de márgenes muy altos. Aquí hay dos maneras de ver el vaso también. Y yo escucho a personas, a inversores, a expertos, defender estas dos posturas, ¿no? Una es la de decir, mira qué margen más alto tienen las empresas, qué buen momento están, cómo han mejorado, cómo son mejores ahora que hace 20 años. Y la otra parte, o la otra manera de verlo, que también es correcta, es decir, cuidado, porque los márgenes ahora están en un punto históricamente muy alto y tenderán a hacer una reversión a la media en algún momento. ¿Entendéis lo que estoy explicando? Estamos en un momento donde los márgenes se han ido expandiendo desde 2008 sin parar y puede haber en algún momento una contracción del margen a niveles históricamente pasados. Aquí insisto en que yo no compro del todo el argumento de no, volveremos a niveles de 2007 o del 90 o del año 75, porque yo creo que las compañías son diferentes, las que hay ahora, que las que hubo en el pasado. ¿Recordáis que cuando hicimos el especial sobre Jeremy Siegel, que es un analista reputado de Estados Unidos, tenemos un par de vídeos en nuestro canal YouTube Bolsa General hablando de él, de este inversor o de este analista, de los pocos que yo le presto alguna atención, pues comenta Jeremy Siegel que además tiene un libro muy conocido, Stocks for a Long Run, Guía para invertir a largo plazo, es en español, y comenta, hace una reflexión, ¿no? Hace un histórico tremendo sobre las bolsas del mundo, su rentabilidad, y luego además añade una reflexión que yo consideré muy valiosa y muy interesante, ¿no? Y decía que probablemente las compañías merecen un PER superior al que tenían en el pasado. Es decir, si el PER medio de Estados Unidos antes era 15 y ahora se suele decir 16 de media, no descarta Jeremy Siegel que quizá se merezcan y en el futuro ya no sea 16 la media del S&P, que quizá sea 17 o 18, porque las empresas son mejores ahora. Claro, aquí hay que tener cuidado con que a lo mejor estamos en un momento de euforia y viene una crisis brutal y luego, ay, ¿veis? Nunca es diferente y tal. Volvemos a lo de siempre. Pero yo creo que sí que hay parte estructural, sí que hay cambio. ¿Vale? Yo sí creo que hay parte de cambio. Las empresas americanas son más internacionales que nunca. Las empresas americanas ahora invierten menos en CAPEX, es verdad que Meta está gastando una barbaridad y es tecnológica, pero en general las empresas tecnológicas no necesitan estar renovando fábricas tipo una automovilística y el peso de este tipo de empresas pasadas tiene menos peso, esos sectores antiguos que pesaban mucho más en el índice, que lo que pesan ahora sectores que son más rentables. Es decir, no todos los sectores tienen la misma rentabilidad. Y si ahora el índice tiene un más peso de unos sectores que de los que tenía antes, que eran menos rentables y más cíclicos, pues tiene sentido lo que comentaba Jeremy Siegel, ¿no? Que haya una subida estructural de rentabilidad, de márgenes y por tanto también del PER. Vale, pero bueno, esto daría ya para estar filosofando durante 5 horas, ¿no? Y me gustaría saber vuestra opinión sobre esto, pero yo tendría la mente abierta por si se da esa circunstancia, ¿no? De que incluso el PER histórico, que es 16 veces, pueda ser la media del PER del S&P aumentar 1 punto o 2 puntos, ¿no? Por ese cambio de tipo de sectores y tipos de empresas. Que aún así, por supuesto, habrá bancarrotas, habrá quiebras, habrá empresas que suben y luego caigan en desgracia, habrá empresas que se pongan de moda y luego caigan un 95% y que quiebren. O sea, cuidado, no estamos en el mundo de Yuppie, de todo es muy bonito, todo estamos mejor que nunca, todo va a subir, seremos felices y nos haremos millonarios en bolsa y ganaremos un 30% anualizado. No estoy diciendo esto,
sino que con sus zigzags, sus caídas durísimas, que quizá la media haya aumentado un poco, el tipo de empresa media, ¿no? Lo que es la empresa media de Estados Unidos, que quizás sea un poquito mejor ahora que hace 40 años. No sé qué pensáis, yo creo que en esto tiene razón Jeremy Siegel. Y quizás sea una razón por la que los márgenes hayan subido tanto. Aún así, es probable que estos niveles no se puedan mantener mucho tiempo, ¿eh? Márgenes de un 19%. Me parece bastante alto dentro de las acciones del S&P 500 Growth. Y seguimos. Os traigo un ETF, porque claro, dirá alguno, David, pero yo no quiero elegir empresas, ¿no? Bueno, también hay ETFs. Hoy por hoy hay ETFs prácticamente de todo. De hecho, yo siempre comento, ahora llevo un tiempo sin decirlo, ¿no? Pero suelo comentar algo que llama mucho la atención. Si os pregunto, ¿qué creéis que hay? ¿Más índices o acciones? ¿Qué me diríais? ¿Qué me diríais si os hago esa pregunta? Que parece muy sencilla. ¿Hay más acciones o hay más índices? Pues la respuesta, que puede resultar sorprendente, es que hay más índices que acciones a día de hoy. Yo creo que es muy sorprendente. Yo la primera vez que lo escuché hace unos 14 años o por ahí, me quedé impactado, la verdad, cuando lo escuché, pero es que es realidad. ¿Y cómo puede ser esto? Bueno, porque tienes ETFs de muchos tipos de empresas, de BlackRock, los eShares, de Amundi, de Vanguard. Los tienes en dólares, los tienes en yenes, los tienes en euros, los tienes en francos suizos, los tienes en coronas danesas, tienes los ETFs en muchas monedas. Los tienes de acumulación y los tienes de distribución. Vamos, es que puedes hacer virguerías, ¿vale? Hay muchos tipos. Entonces, claro, de sectores, ¿no? De sectores y de diferentes componentes dentro de los sectores y de temáticas, etcétera. Y luego, ya digo, muchas marcas compitiendo entre sí en diferentes monedas, etcétera. Entonces, hay una cantidad de índices increíble. Tan increíble como, ya digo, que haya más que acciones llama mucho la atención. Y os traigo, porque claro, he hablado mucho de índices y vamos a bajar a la tierra y decir, vale, pero detrás de esos índices, ¿qué acciones hay? Porque yo os hablé del Russell 1000 mucho al principio de esta masterclass, pero sería una pregunta lógica decir, vale, ¿y qué tipo de acciones o cuáles son las que más pesan y componen ese Russell 1000? Bueno, pues aquí tenemos las acciones que más pesan dentro del Russell 1000. La que más pesa es Microsoft, como veis son megacaps. La segunda es Apple. Luego tenemos Nvidia, Amazon, Meta Platform, Alphabet, Eli Lilly, la farmacéutica, Broadcom, semiconductores y Visa, que esta sería de tarjetas de crédito. ¿Vale? Amazon de retail y de publicidad online, Nvidia semiconductores, Apple sobra presentaciones, ¿no? Tiene sector servicios y obviamente los hardware de los teléfonos, los auriculares, etcétera, y el iPad. Y Microsoft, que está en muchos sectores, ¿no? Es empresa de software y tiene de todo, ¿no? Videojuegos, tiene el Excel, tiene también navegador, tiene inteligencia artificial, tiene de todo. Y fijaos el peso de cada una. Con diferencia, Microsoft es la que más pesa, un 12. Fijaos, así sumando rápido, solo las 10 primeras, que es lo que os he traído aquí, el top 10 del Russell 1000, sería, a ver, 22, 29, 36, 41, 44, 27, 54% más o menos el top 10. Más de la mitad, o sea, estas 10 acciones son ya la mitad del índice, en peso. O sea, es diversificado, pero el top 10 pues ya tiene peso superior al 50%. De ahí, y esto lo tenéis, por ejemplo, en BVA Trader está este ETF, ¿vale? Lo tenéis de bolsa francesa, lo tenéis creo que en libras, ¿vale? Lo tendréis este ETF, el Russell 1000 Growth, para invertir desde Europa, digo, ¿vale? Porque ya sabéis que si no se te considera inversor profesional, no te permiten invertir en ETFs americanos, ¿vale? Desde hace unos años. Espero que os esté aportando valor lo que estamos viendo hasta ahora. Bueno, primero te pregunto si inviertes en acciones growth. Te leo luego en comentarios, te leo ahora también en el chat, si lo quieres poner en el chat del directo, del seminario. Si inviertes en este tipo de empresas growth, es decir, de crecimiento, que crecen. Hay quien invierte en acciones de dividendo, que suelen crecer mucho menos, o en acciones value, que también suelen crecer menos. Y he elaborado para vosotros un top 9, espero que os sea interesante, porque digo, voy a buscar acciones que crezcan mucho. Y además he mirado un tipo de acción que si tú haces un índice de este tipo de acciones, batas al mercado, ¿vale? He comprobado si comprando este tipo de acciones, eligiendo estas acciones una vez al año,
las que cumplan estos requisitos. Es decir, esto sería como construir un índice de acciones que cumplan requisitos exigentes de crecimiento. Le he puesto que crezcan muchísimo a 10 años, a 5 años, a 3 años y que hayan crecido el último año. Simplemente que hayan crecido el último año. Pero a 10 años le he puesto que crecieran un 30%, ¿eh? Un 30 a 10 años. O sea que he sido exigente, porque he sido tan exigente que ahora mismo estos requisitos de crecimiento solo lo cumplen 9. Además he añadido que no diluyan al accionista o que apenas diluyan al accionista. Vale, le he puesto una dilución muy pequeñita. Si es una empresa que está todo el rato ampliando capital y cada vez hay más acciones en circulación, no entraría en esta lista. Pueden diluir un poquito, pueden tener algo de stock options y tal, y diluir, cada vez haya más acciones en circulación, pero no pueden diluir mucho, si no, no aparece en esta lista. Y luego tienen que haber crecido una barbaridad en estos últimos años. Y de todo el Russell 3000, de 3.000 compañías, me han quedado 9. No es que yo haya elegido, no, me han quedado 9 que hayan cumplido los requisitos de crecimiento enorme que le he puesto. Le he puesto una barrera muy alta. La valla se la puse aquí arriba y la han saltado 9 empresas esa valla. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, he comprobado que si generas un índice que cada año elijas las empresas que cumplen estos requisitos, a veces serán 9, a veces serán 12, a veces serán 4, ha batido al mercado en los últimos 20 años, con mucha claridad, ¿vale? Porque no he querido traer empresas, estas no sé si lo batirán, digo, históricamente estas compañías que cumplan los requisitos, ahora son estas, pero el año que viene serán otras, o sea, no valdría decir, vayan Hall en estas 9. Espero que se entienda lo que acabo de explicar. Estoy comparando, igual que el SP500, es un índice de 500 empresas y se va actualizando. Yo lo que he buscado son compañías que ahora mismo cumplan estos requisitos. Y además he comprobado que si yo elijo este tipo de compañías que cumplen estos requisitos, cada año elijo las que los cumplen, esas compañías baten al mercado. ¿Se entiende ahora bien, no? Creo que ahora está mejor explicado. Y me han salido estas 9. Si os parece, vamos a analizar esas acciones. Nvidia, sector de semiconductores, Meta Platform, que está cayendo duro hoy, creo que caía un 12% tras resultados buenísimos. No entiendo por qué baja si los resultados son buenos. Hoy he hecho un short explicándolo. Yo te animaría a que lo vieras, dura menos de un minuto. Pero es porque esto no es un juego de lo que ha pasado en el pasado. La bolsa es un juego de expectativas. Compañía de Internet, luego tenemos Paycom Software, que esta es de nóminas, recursos humanos. Nos sale también Etsy, esta es de venta de productos de manualidades, que se puso muy de moda sobre todo en el confinamiento, luego tuvo una caída muy dura. Yeti Holdings, que también tuvo una caída bastante dura, esta vende todo tipo de productos, sobre todo para el aire libre, ¿no? Neveras, cantimploras, de productos de pesca, etcétera. Tenemos también Dexcom, que lo que hace es control de insulina para aquellos que tienen diabetes. Son unos dispositivos para controlar automáticamente tus niveles de glucosa, creo, o de insulina, perdón, para tener controlada esa diabetes. Es una compañía que crece como una bestia, lo que pasa que ha estado a per 1000, per 2000, per 500, porque lleva creciendo mucho tiempo y el mercado pues sabe que tiene mucho crecimiento la compañía, ¿no? Le ha pasado igual a Tesla en su día o a Amazon también en su día. Cumple también Exelixis, que esta es del sector biofarma. Nos han salido 2 biofarmacéuticas. Vale, esta es para medicamentos, estudios de medicamentos, estudiando el genoma humano, genómicos, se llaman ese tipo de terapias. Y luego tenemos XPEL, que esta es una compañía que era pequeña, pero ha subido tanto que ahora ya no es tan pequeña y que es verdad que ahora ha caído bastante en bolsa porque tiene un nuevo competidor importante que es Tesla. Tesla se ha metido en su negocio y esta compañía lo que hace son películas protectoras para pinturas de coches, sobre todo coches de gama media alta, ¿no? O gama alta. Lo llevan muchos coches de alta gama, esta película protectora que está patentada por XPEL. Y terminamos el top 9 con Alocime Therapeutics, que es otra compañía biofarmacéutica, en este caso para medicamentos, tratamientos oncológicos. Vale, esta es la lista y si os parece, llegó la hora, que no hemos abierto todavía ningún gráfico y creo que llegó la hora de ver algunos gráficos, ¿no? Así que vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner aquí este espacio de trabajo, vamos a ver ahí Nvidia, borramos por aquí esto, ahí está.
Y bueno, aquí lo que podéis ver pues es una compañía que está en tendencia alcista de largo plazo, pero pues ha dejado ahí un techo de corto medio plazo, una resistencia en la zona de 975. Soporte en la media, ya digo, está en una gran tendencia alcista de largo plazo, no hay de momento ninguna señal bueno, sí que hay una señal de techo de corto plazo, pero no de cambio de tendencia de largo plazo. La media sigue subiendo y es una zona de soporte a vigilar. La media pasaría ahora mismo, vamos a minimizar esto un poco para que no tape, ahí está. Pasaría ahora mismo por $660 y resistencia la tendríamos en la zona de $951. 660 soporte, como decía, la zona de la media, mínimo anterior 756 y luego también tendría soporte en niveles FIBO de la subida, especialmente zona 61.8 de la última subida, ha corregido ya casi al primer FIBO, el 61.8 estaría en la zona de 610. Nos salía también, bueno, voy a hacer las que me acuerdo de memoria y luego vemos cuál me queda. A los CIME Therapeutics tenemos un valor que subió mucho en el pasado, con mucha volatilidad. Las compañías biofarma son muy peligrosas y muy volátiles y ahora pues la tenemos consolidando después de una subida muy fuerte con resistencias en los $42,82 y en $45. Superando esos niveles mejoraría mucho el gráfico. Y soporte la media, que de momento no está en fase descendente, está entre plana y ligeramente alcista, está justo ahí en esa zona, y soporte mínimos anteriores en 33.15, 32,83 o muy importantes los $29,85. Una larga consolidación, viene consolidando desde hace ya tiempo, desde el año 2021, y veremos si esta consolidación termina rompiéndose por arriba para que veamos más subidas, ¿no? Si rompe esta zona, apuntaría a probable continuidad de las subidas. Más, teníamos también el caso de XPEL, que está, ya digo, ahora está pasando un bache muy importante. Hay miedo, yo creo, a la competencia de Tesla. Tiene resistencia en niveles de 60, exactamente 60,49, también en niveles FIBO de la última caída, de toda la última caída, el 61.8 pasaría por 69, y luego sería resistencia también los 87,46, y luego ya los máximos históricos, que los tendría en $102,89. Soporte en mínimos crecientes, tendría cierto soporte en 51,06, en 48,06 o en $40,77. Más Broadcom también nos salía, sector semiconductores, y aquí vemos que es un valor que está fortísimo y que sigue subiendo. En su día lo descubrimos, entre comillas, porque el valor ya está descubierto, ¿no? Pero lo llevamos hace años a Bolsa General con un valor que tenía mucho potencial y, bueno, creo que se nos ha multiplicado por 4 desde aquel análisis que hicimos en el centro de traders, que la analizamos con detalle, y sigue fuerte, ¿no? Sigue muy fuerte. Se ha parado justo en el primer soporte que tiene, que es esa zona de 1.200 aproximadamente. Perderlo sería negativo y habría deterioro en el corto medio plazo. Soporte en la media pasa por 1.140. Soporte también en los 1.037, en los 895 o en los niveles de $788 y resistencia máximos de la historia tras subidas muy, muy verticales en 1.432. Estaba muy barato este valor, pero claro, ha subido tanto, ha subido más rápido ahora el precio que el beneficio y el múltiplo se ha expandido, ya no tiene el PER tan bajo como lo tuvo, porque creo que cuando lo analizamos en Bolsa General en el centro de traders, creo que rondaba el PER 14 o una cosa así, PER 15. Ahora, pues el PER ya ha subido bastante, ¿no? Descontando ese crecimiento tan fuerte que ha tenido, ¿no? Y que probablemente todavía puede crecer más. Teníamos del sector biofarma también, vale, nos quedaba Excellilis, Dexcom del sector salud, vamos a ver estas dos, Excellilis, aquí está el Exelixis, perdón, y bueno, vemos que es un valor que lleva mucho, mucho tiempo consolidando. Es interesante el gráfico, ¿no? Porque consolida desde, por cierto voy a mover esto un poco porque si no me estoy comiendo aquí la parte izquierda, ahí, ahora sí. Aquí podemos ver que el título lleva mucho consolidando, no lo ha hecho bien en bolsa, a pesar del crecimiento tan fuerte que tuvo o que ha tenido, en bolsa no lo ha hecho bien. Y podéis ver aquí cómo desde 2015 sí que tuvo una subida brutal, multiplicó por 30, pero claro, previamente desde los máximos del 2000, claro, pilló una burbuja, sabe Dios, igual estaba a PER 2000 en el año 2000, ¿no? O en a PER 1000. Entonces estaba a nivel burbuja, luego vino un desplome brutal y desde 2015 viene una recuperación muy importante. Y ahora, después de una subida muy, muy bestia, muy potente, lleva años consolidando en un rango amplio, pero un movimiento muy lateral.
En el corto plazo, mínimos y máximos crecientes, están pues, en tendencia alcista de corto medio plazo, soporte 20.01, 19.20 o en niveles de 18.64. Y resistencias tendría la primera en 24.34 dólares, en la zona de 25.80, zona de 27.50 y zona de 27.80. Dexcom tuvo una caída muy dura en el 2022, ahora lo veis aquí, tras un doble techo, caída durísima. Luego tuvo otra recaída en verano del año pasado, pero ha vuelto a recuperar y está relativamente cerca de máximos, ¿no? Esta es una empresa con unos números impresionantes. El único problema que tiene esta empresa, y por el que no sube y no se multiplica por 20, es porque con esta subida que tuvo, el PER se puso a una valoración brutal, ¿no? Fijaos que en 2017 cotizaba a 10 dólares y de 10 se fue a 160. Y aunque la empresa crece, el beneficio no creció a la velocidad que creció el precio de la acción, ni mucho menos, ¿no? Entonces se puso, ya estaba cara y se puso a una valoración impresionante. Y entonces por eso le está costando subir, a pesar de que está teniendo un crecimiento impresionante, bestial. Resistencia la tiene en la zona de 140 dólares, en concreto 142 exactos, 142 dólares, y tiene un pequeño soporte de corto plazo. Habría riesgo de corrección de corto plazo si pide 128.62, en la media que pasa por 120, en los 113.05, en los 74,75 dólares o en niveles FIBO de toda la subida, el 61.8 pasaría por 100 dólares. Y nos queda en Meta, que vamos a ver, Meta que ha tenido ese gap brutal, Paycom, Etsy y Yeti. Vale, venga, pues vamos a ver. Bueno, en Meta Platform, aquí veis el gap que ha dejado en la sesión de hoy, aunque está teniendo sesión de menos a más, apoyándose en la media, se ha ido a buscar justo el primer nivel de soporte que tiene. Los resultados de ayer son buenísimos, pero claro, el mercado descuenta expectativas y lo que no le ha gustado al mercado, aparte que estaba PER, aquí abajo estaba PER 12 o 13 y aquí se puso a PER 32, o sea, ya no es lo mismo, pero lo que no gustó al mercado fue que advirtió que para este año va a gastar más dinero todavía, mucho más gasto de capital, más de lo que se esperaba. Entonces, bueno, pues esas inversiones son mayores de las que se esperaban y puede repercutir obviamente en el beneficio. Se esperaba que los gastos iban a ser menores, ¿no? Está invirtiendo mucho en metaverso, en inteligencia artificial, en centros de datos, etcétera. Bueno, es un valor que ha roto un soporte, ha dejado un gran hueco, ahora esta zona pasa a ser una resistencia a tener en cuenta, en la zona de 4,74, el gap también es resistencia, que pasa por 4,84, 4,84,58 y luego los máximos de la historia que están en 531,49 dólares, perdonad, 531,49. Soporte en la media, que casualmente se ha apoyado hoy ahí al TIC. Soporte en el hueco anterior, que no lo ha cerrado, 3,92,63. David, es que como hay un hueco lo va a cerrar. No, hay muchos huecos que no se cierran nunca. Por cierto, si creéis que va a cerrar todos los huecos, Meta tiene que caer a 97 para cerrar un hueco que dejó aquí. Entonces, eso de que se cierran todos los huecos es una patraña pues, muy básica, ¿eh? Simplemente hay que ponerse a mirar gráficos y se verán gráficos con huecos alcistas abiertos desde el año 62 o desde el año 34. ¿Qué vas a estar esperando? 100 años a ver si se cierra un hueco. Entonces, muchos huecos se cierran, la mayoría sí, porque el mercado es muy volátil, entonces tiende a rellenar muchos, pero no se cierran todos los huecos. Y los que son grandes se suele tardar mucho en cerrar o a veces no se cierran nunca. Así que, bueno, fuerte y alcista, aunque deterioro en el corto plazo, claro, un hueco muy grande. Pero bueno, no ha perdido ese soporte clave, el primero que es la media. Luego el nivel FIBO de la subida, el 61.8, pasa por 2,58. Más Yeti, ¿no? Nos quedaba también por ahí. Esta es compañía que vende productos y, bueno, también caída en desgracia, muy beneficiada con los confinamientos en el año 2020-21 y luego venida menos, ¿no? Caída muy dura. Resistencia en la media descendente pasa por 42, resistencia también en 49,01 o en 54,15 dólares. Y soporte está justo en el soporte horizontal, el primero que tiene. Fíjate que si yo uno estos mínimos, mira dónde estamos. David, entonces voy a comprar. A ver, yo no sé cuál es tu método. El mío no es comprar si un valor cae a un nivel de soporte, ese no es mi método, pero no, si es el tuyo, pues este valor cumpliría tus reglas, pero no puedes improvisar, ¿eh? No, yo invierto, si escucho de repente a alguien decir algo de un valor, ya lo compro. Hombre, pues no, deberías de tener unas reglas claras de entrada y salida, con gestión de riesgo y saber lo que hace. Luego, soporte, lo tenemos en el gran hueco alcista que dejó y que luego formó ese soporte, el hueco, el
el soporte lo tiene, perdonad que me tapa esto, aquí está. El hueco lo dejó en 30,34 y luego también soporte en 27,86 y resistencia en la media pasa por 42, en los 49,01 y en los 54,15. Y me quedaba también, Etsy lo vimos, Etsy y Paycon, de esa creo que vimos una de las dos. Etsy creo que falta, ¿no? Esta era la de venta online de productos y está venida menos. Esto es un poco lo mismo que comentaba antes. Vale, esta la vimos, ¿no? Que era beneficiada, no, también se vio beneficiada igual que Yeti. Estas dos tuvieron un poco un comportamiento similar porque las dos venden productos y las dos se vieron, Yeti también vende online y las dos se vieron beneficiadas por los confinamientos. Luego, una vez que las cosas volvieron a la normalidad, digamos, pues ya hubo una reversión a la media durísima y volvieron un poco a la realidad, al mundo real, ¿no? Y ya no cotizaron a ratios tan exigentes, el beneficio se normalizó, bajó desde niveles altos, porque vendieron en un año lo que igual hubieran vendido en 2 o 3, ¿no? Y ahora pues está muy débil y bajista, por ejemplo, no cumple mis requisitos de inversión por análisis técnico, está débil, resistencia en la media, resistencia en 80,30 o en, muy importante, 89,58 dólares. Mejor así supera ese nivel y los 102,81. Y soporte, tiene cierto soporte en 64,39 y en los mínimos de noviembre en 58,20. Y antes de vuestras dudas, que espero que dé tiempo alguna, pues la acción que vamos a analizar ahora en breve va a ser A3 Media, ¿vale? Ponernos también si invertirse en acciones growth, qué os parece ese tipo de temática, si os gusta más otro tipo de compañías, si sois conscientes de la volatilidad intrínseca que tiene invertir en acciones growth. Yo, por ejemplo, en mi cartera personal sí que invierto algo en acciones growth, pero quizá mi estilo se parecería más a quality, acciones de calidad. Pero no renuncio a acciones que crecen, de hecho me gustan compañías que crecen, pero growth puro o hipergrowth, o de esa típica compañía que crece y todavía no tiene beneficio, pero crece mucho en ventas, suelo escapar bastante, ¿no? En algunos momentos puntuales puedo llevar alguna, pero es que soy consciente de que son muy, muy volátiles y por lo tanto soy bastante cauto, intentando no tener gran parte de peso de mi cartera en ese tipo de valores porque sé cómo se las gastan cuando vienen caídas, ¿no? Vale, estoy ya entrando para ver el gráfico de A3 Media y vuelvo a compartir pantalla ahora para que veamos el gráfico. Está interesante este título. Venga, voy a compartir y lo vemos. Vale, decirme si estáis viendo ya mi pantalla y si estáis viendo ahora con la plataforma de BVA en BVA Trader, si estáis viendo el gráfico de A3 Media, a ver si me lo podéis confirmar. Sí, David, se ve. Se ve ya, ¿no? Correctamente. Vale, pues mira, Sí. vamos a hacer el análisis de A3 Media, que hoy ha subido bastante, pero no es porque haya subido hoy, que bueno, también, así la analizamos, aprovechamos, sino por la estructura que tiene. Y fijaos, siempre decimos que es muy importante cuando un valor rompe una resistencia que ha estado mucho tiempo sin superar. Entonces la vamos a marcar en este gráfico de A3 Media, vamos a marcar una línea normal de tendencia, ahí está, la dejamos marcada, la vamos a poner ahí en trazo un poquito más grueso, ahí, no, ya está al 4 máximo. Bueno, fijaos, aquí había una resistencia horizontal, el valor viene de una caída, de un desplome. Una cosa que decimos siempre los analistas técnicos es que no se compren cuchillos cayendo, que cuando algo cae muy vertical no poner la mano, es esperar a que haga algún suelo. No hablamos de una caída puntual de un valor alcista, hay que saber diferenciar entre un valor que cae un 20% después de subir un 200% y sigue muy alcista, a un valor que viene de caer durante años y pasa de 10 a 2 euros. Eso es un valor bajista y débil, ¿vale? Que es lo que pasó aquí en A3 Media. Y ahí hay que esperar a que haya alguna pauta de giro, ¿no? Por ejemplo, tuvimos lo que llamamos rango lateral. Fijaos cómo podemos ir marcando estructuras en el precio. Y aquí tenemos un rango claro en 2020. Fijaos aquí cómo hay mínimos en la misma zona y luego hay unos máximos que no están exactamente en la misma zona. Aquí habría duda de llamarle rango lateral o doble suelo, pero da igual. Si le llamas doble suelo, el objetivo va a ser el mismo. Es decir, vas a medir la distancia entre los mínimos y el máximo y vas a proyectar desde el punto de ruptura, ¿vale? Y te saldrá ese objetivo de medir esa distancia, ¿vale? Entonces sería un objetivo en este caso a la zona de 3,50 más o menos. Voy a bajar esto también un poco para ver ahí, para que se vean los precios también. Así los veis perfectamente. Entonces, mides y nos sale proyección 3,60. Pero bueno, eso ya pasó. Y también pasó este otro rango que tienes aquí, que también puedes marcar
con rango de precios. Este rango estrecho que se marca aquí también. ¿Vale? Ahí tienes otro rango en A3 media que se forma pues desde primavera del 23 hasta ya entrado casi terminando febrero de este año. Se rompe por arriba y bueno, premio, ¿no? Tienes ahí otro posible punto de entrada si te guías por análisis técnico. Pero esto ya pasó también, entonces la estructura que os quería comentar que sigue activa, porque esos dos rangos ya están cumplidos, se ve a simple vista, obviamente no tengo ni que marcar la proyección, aquí ya veis que se ha cumplido, ¿no? ¿Qué es esta estructura que vemos aquí? Pues esto podría señalarlo como una figura de taza con asa, ¿vale? Que es una figura típica de cambio de tendencia de bajista a alcista. Y medir el objetivo, ¿vale? Entonces, vamos a medir y proyectar. Medimos toda la distancia entre los mínimos de la taza hasta los máximos del asa y proyectamos desde el punto de ruptura. Incluso ha hecho una especie de throwback aquí en estas caídas de corto plazo, esto casi prácticamente es un throwback a la zona que antes fue resistencia. Fíjate que coincide, ¿no? Si yo estiro esto un poquito para arriba, fíjate, coincidiendo aquí que esto sea el máximo, el pico, fíjate que luego se ha ido a esa zona que antes fue resistencia y se convierte aquí de soporte, dos apoyos ahí, ¿no? Incluso si vas a zoom, metes mucho zoom ahí, habría un pequeño doble suelo, ¿no? Pero lo que decía, vamos a la figura mayor. Aquí tenemos un gran rango y podemos proyectar ese rango de la taza con asa y nos sale un objetivo a niveles de 6,40. David, ¿va a llegar a 6,40 a 3 media? No tengo ni la menor idea. Yo no adivino el futuro, yo no sé lo que va a pasar. Lo que estoy comentando es que hay una estructura activada y por lo tanto pues sería más probable que siga subiendo a que caiga, a que cambie la tendencia. Sería más probable que siga subiendo para cumplir la estructura de 3 media, a lo contrario. Por cierto, ahí atrás, si no me equivoco, el valor que comentamos en el seminario anterior, hace 2 meses, fue IAG, ¿no? Y planteábamos posibles subidas en IAG. Bolsa de Londres, Bolsa de Madrid, vale. Bueno, entonces, en el caso de IAG habíamos dejado aquí puestas estructuras. Mirad, aún está guardado de aquel vídeo, ¿no? Mira que marcáramos estructuras. Bueno, pues aquí podemos ver que el valor lo ha hecho bien, ¿no? Lo último que teníamos era un rango de precios. Teníamos este doble suelo, que creo que fue lo que comentamos, este de aquí, que se cumplió. Luego tuvimos este rango, este pequeño doble suelo aquí, que también se cumplió, vino subidas. Luego tuvimos este doble techo, fijaos cuántas estructuras se van marcando. Este no se ha cumplido, este se anuló, que habría que medir la distancia desde los máximos a este mínimo y proyectar desde el punto de ruptura. Ahí nos saldría, fijaos que no llega al objetivo, ¿vale? Y lo último, pues ha sido romper también una especie de rango lateral, que sería, a ver, mejor que va a ser con esta que terminó antes. Marcamos la distancia entre los máximos y el mínimo y proyectamos esa distancia desde el punto de ruptura. Y también se habría cumplido, el objetivo era 2,035. Vale, David, ¿y ahora qué? Bueno, hay una estructura mayor que no la he señalado. No sé si a simple vista la veis, ya que estamos con este gráfico de IAG y actualizamos lo que vimos en la anterior ocasión, y es la siguiente. Podemos unir, siempre empezar los gráficos así, si vais a analizar un activo, un precio, empezar siempre uniendo máximos y mínimos. Entonces, simplemente voy a unir mínimos y ahora voy a unir máximos, ¿vale? Aquí ya me sale una directriz. Y ahora voy a unir los mínimos, eligiendo también una directriz que me sirva para unir los máximos, en este caso decrecientes. ¿Y qué me sale en IAG? Pues me sale un triángulo. Y podríamos medir la altura del triángulo y proyectar desde el punto de ruptura. Podrías tener dos versiones de triángulo, ¿no? He dibujado la larga, pero quizá la más clara sería el corto, este así. Porque rompe en el punto normal, que suele romper antes de llegar al vértice. Es muy claro la sucesión de mínimos y de máximos. Yo casi me quedaría con esta versión más que con la larga. Si nos quedamos con esta versión, pues ahora podemos pasar a medir, a marcar la proyección. Vale, voy a comprimir esto porque si no se nos va a ir un poco. Vale, ya que tengo aquí, vamos a hacerlo con esto también. Medimos, vamos a medir bien, mínimos la zona de máximos, máximos un poquito más abajo ahí. Y ahora vamos a proyectar ese rango, la altura de la base, desde el punto de ruptura.
y nos sale un objetivo en torno a 2,26. Es la estructura que tiene activada ahora mismo IAG, a ver si tenemos suerte y también cumple esta estructura. Y en A3 media, pues eso, recordaros lo que acabamos de comentar, ¿no? Que tiene ese objetivo activado por taza con asa. ¿Vale? Una vez que rompió la resistencia horizontal, que era la zona de 4,15. Así que ahora sí, después de ver esta sección del valor destacado de esta semana con A3 media y repaso de un valor destacado que comentamos hace 2 meses, que fue IAG, pues si da tiempo, un par de dudas, ¿no? Ahora para culminar el seminario. Hoy muchas gracias, David, por la exposición. La verdad, como siempre, una gozada. A ver, nos pregunta Fausto, ¿cómo ves Carl Zeiss, AFX? Vale. Esta es una compañía alemana de dispositivos médicos que es una acción de bastante crecimiento. Ahí está, Carl Zeiss Medic, Editech. Pero que no está excesivamente fuerte. Esta, si no me falla la memoria, creo que estuvo a un PER muy alto. Ahora llevo tiempo sin mirarla, a lo mejor llevo unos meses sin verla y veo que ha caído bastante, ¿no? Es un valor que se ha comportado bien, ha sido de las acciones realmente rentables de la bolsa europea durante muchos años. Por ejemplo, desde 2007, que estaba a 10 euros, se fue a 200, multiplicando por 20 veces. Claro, esto es lo ideal, lo que tenemos que intentar buscar, ¿no? Compañías que sean capaces de estar subiendo durante muchos años. Pero debemos de saber también que nada es eterno, ¿no? Y que se producen cambios de tendencia. Yo no soy amigo de buy and hold en acciones. Cuidado, porque hay mucha gente que no entiende lo que es el buy and hold. Hay gente que le llama buy and hold a tener una acción un año. Eso sí que lo hago, pero es que eso no es buy and hold. Buy and hold es comprar y no vender nunca. Vale, no, es que yo le llamo buy and hold. Bueno, tú le llamas lo que quieras a lo que quieras, pero buy and hold es mantener y no vender nunca. Vale, entonces, yo eso con acciones no lo haría porque las acciones pues son como seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Es verdad que hay muchas empresas que van a sobrevivir a nosotros y durarán muchas generaciones. Pero tenemos que tener en cuenta que las compañías tienen ciclos y que las acciones no todas suben. De hecho, muchas languidecen. Y también hay que tener en cuenta que los índices a la larga suben, pero las acciones no tienen por qué subir a la larga. De hecho, la rentabilidad media de una acción random de la bolsa americana no es un 10% anual, eso es el S&P. Pero es que muy pocas acciones son responsables de la subida media de los índices. Espero que esto se entienda porque es un concepto que se habla poco de eso y que es muy importante, porque si confundimos, no, es que la bolsa sube, entonces compro acciones. No, cuando compras acciones ya tienes que saber elegir, seleccionar y saber lo que haces y gestionar bien el riesgo. Cuando haces índices, sí puede tener sentido en las aportaciones periódicas, buy and hold y me olvido. Sí, es el paso para el que no quiere aprender y no sabe nada, es probablemente su mejor elección. Pero con acciones ya tienes que saber lo que haces, porque hay acciones que pueden bajar un 95%, 98% o quebrar y no recuperar nunca, ¿no? Dicho esto, vemos que no está en su mejor momento. Es verdad que venía de una caída en el año 2020 y ese mínimo relevante no lo ha perdido, por poco, pero no lo ha perdido. Es decir, este es un mínimo de largo plazo, subió vertical y luego cayó muchísimo, pero sin perder ese mínimo relevante. Lo que pasa es que ha quedado tocado el gráfico y tiene muchas resistencias por el camino. La primera sería 123,75, sería muy positivo superar ese nivel. De hecho, si medimos la última subida, pues lo que ha hecho hasta ahora es corregir entre el 50 y 61,8. Tiene soporte importante, además coincide con un nivel donde hizo una parada, ¿no? Donde se frenó en el 61,8 de la subida, pasa por 92 euros. Y resistencia, ya digo, muy importante superar 123,75, que creo que dije otra cosa. 123,75 es la clave. Y luego, pues, es verdad que tiene muchas más resistencias, como podrían ser también los 141,58, pero ya por encima de este nivel el gráfico mejoraría una barbaridad. Y soporte en el 61,8 de la subida, como os decía, zona 92, luego también soporte en 78,42 o en niveles de 72,60 euros. Bueno, las hay mejores, la verdad. Tenemos que darnos cuenta que este valor ha caído mucho dentro de una bolsa europea que ha estado fortísima. Entonces, yo creo que normalmente además es así. Los analistas técnicos, una de las cosas que nos gusta hacer y ver es valores que lo hacen mejor que la media del mercado y que la media de su sector. Y no estaríamos ahora mismo en este caso. A lo mejor en el futuro sí, pero ahora mismo ese requisito, desde luego, Carl Zeiss no lo cumpliría. Ya digo, vigilar primero que no pierda la media y el 61,8, si lo pierde malo, y segundo, ver si es capaz de confirmar mejoría de medio plazo activando
estructuras alcistas y superando esos 123,75 euros. Nos preguntan por Manhattan Associates. Agustín nos pregunta. Vale. Bueno, pues esta es una compañía que ha estado fortísima. No sé qué sector es, pero intuyo quizá pudiera ser sector asegurador. Por ejemplo, Jack Henry & Associated sería de ese sector. A lo mejor puede ser ese sector porque lo ha hecho bien, pero ahora ha corregido. Me pinta que podría ser quizá, ¿no? Pero bueno, lo que vemos aquí es que hay deterioro de corto plazo, porque ha roto la media 200 y además lo ha hecho con gap. Entonces, ¿puede ser que recupere? Pues claro que puede que recupere. Pero no me gusta que aquí tenía un gap alcista, lo ha cerrado y lo ha cerrado además dejando un gap bajista. Con lo que aquí nos queda un gap en isla. Esta parte del gráfico, este grupo de velas, queda aislado de la cotización. Mientras no recupere la media 200, que está relativamente cerca, y mientras no cierre el último hueco bajista que ha dejado en 230,63, yo aquí ahora mismo sería un poco prudente con su aspecto técnico. Luego también tendría resistencia máximos de la historia, 266,94 dólares. Y soportes, que es verdad que todavía tiene mucho, solo ha perdido uno, que es la media 200, tendría 199,22, los 182,97, vale. Y el hueco alcista que dejó en 152,32. Sí, vale. Dice que es líder de soluciones de comercio y transportes. También me pega esto, claro, porque es un sector que había subido bastante, pero ya tenemos cierto deterioro en el sector, ¿no? Por ejemplo, creo que también está corrigiendo Old Dominion Freight Line, creo que está también del mismo sector, ¿no? Mira, también te está empezando una corrección después de años de subidas fortísima. Aquí ya se está rompiendo también la media. Aquí en vez de con un gap lo ha hecho con una gran vela, pero también fíjate que está empezando a jugar con fuego. Aquí es verdad que le queda estos mínimos, pero digamos que se está empezando a deteriorar un poco este sector. Había otra muy conocida, o sea, una que había subido también mucho, a ver si me viene, Saya creo que era. Creo que también esta es del mismo sector. Esta todavía mantiene buen aspecto, fíjate. Pero en las otras dos ya empezamos a ver cierta debilidad relativa en el sector, en un sector que venía a hacerlo muy, muy, muy bien. Así que bueno, no me gusta el gráfico, al menos a corto plazo y deterioro. Es verdad que también hay que decir que tiene mucha inercia alcista. Viene de subir mucho y tiene muchos soportes por el camino. Pero a corto plazo ha dado su primera señal de debilidad recientemente y si me hubiera preguntado hace una semana no le habría dicho que hay ningún deterioro porque no lo había, pero tenemos el primer deterioro en bastante tiempo en el valor. Ahora sería un poquito más prudente. Creo que hay valores que tienen mejor aspecto ahora mismo que MAN, ¿no? Nos pregunta Francisco Javier que cómo ves TIA Automotive después de que ha activado un doble suelo, rango lateral y hoy que ha de tener una vela no muy buena, tocando la media. A ver qué opinas de la acción. Bueno, tampoco es una vela tremenda, ¿no? Yo a las velas le doy la importancia que tienen, es decir, muy poca, salvo algunas velas puntuales que claro, son tan potentes que te están diciendo algo, ¿no? Por poner un ejemplo, recuerdo esta vela en Auto Home, esto es un extremo, ¿no? Pero para que se entienda lo que quiero decir, a esta sí que hay que darle importancia. Esta es una compañía china que en su día decían que caía porque quebraba un hedge fund que tenía acciones chinas, Argos Capital creo que era, y que bueno, que eso era lo que provocaba que caían las acciones chinas. Luego con el tiempo ya vimos que cayó todo, o sea, no era que cayeran las chinas por ese tema puntual, ¿no? Sino que se estaba dando una distribución brutal en las acciones growth en el año 2021. Y fíjate que vela dejó este valor. Vamos a meter zoom para que se vea bien. Claro, a esta vela se viene David, es que esta vela es peligrosa y tiene mucha sombra superior. Entonces te digo, claro, porque es que aquí hay un rango en la vela bestial, es una vela de un 20%, con una sombra del 16% entre el máximo de la vela y el cuerpo de la vela. Esto lo que nos dice es que hay resistencia. Los máximos de esa vela pasan a ser un nivel a tener en cuenta como resistencia. Entonces, ¿esta vela le das cierta importancia? Sí, claro, esta sí. Luego, pues no tenía por qué pasar esto, pero bueno, fue un antes y un después. Ahora, la de CIE, pues es una vela sin más, ¿no? No es muy grande, tampoco es pequeña, pero bueno, no es la mejor vela que se puede dejar. Fíjate que tampoco viene con gran volumen. O sea, aquí no ha pasado gran cosa. Es un día más en la oficina, ¿no? Tiene soporte en la media 200. De momento intenta frenar ahí. Y luego tiene muchos mínimos crecientes relativamente cercanos, ¿no? Que ha ido construyendo esos mínimos crecientes. Por ejemplo, los
Tiene alguno incluso anterior, pero sobre todo 23.80, 23.45 y 23.29. Y luego, más importante, tendría los 21.82 y los 19.61. Y resistencias, los máximos de hoy, una pequeña resistencia ahí en 26.40, en 26.95, en 27.72 y en los 28.66 euros. Está en un aburrido movimiento lateral, pero dentro de una tendencia alcista, igual que marcamos un triángulo antes en IAG, tenemos también un triángulo activo que no se ha anulado en CIA Automotive y podemos medir la altura de la base y proyectar desde el punto de ruptura, ahí está, y nos saldría un objetivo pendiente en CIE, que igual se anula, se puede anular perfectamente, muchas estructuras se anulan, pero de momento está activada en torno a 34,40. 34,40 euros. Y se anula la estructura si pierde la zona de 19,60, es decir, todavía tiene bastante margen. Está, ya digo, muy lateral, bastante aburrida, es verdad que no ha aprovechado las últimas subidas de la bolsa española, pero tampoco está débil y bajista, no es el caso de otros valores que hemos visto ya. Hemos visto algún valor que está muy débil, ¿no? Por ejemplo, Yeti, o creo que también está bastante débil Etsy. Todavía está ahí muy lateral. Lateral en el corto medio plazo dentro de una tendencia alcista de fondo. Y eso sí, con los máximos de la historia que amagó con superar y que está costando mucho esa zona de 28 euros dejarla atrás. Ahora nos preguntan por compañías, sí que nos preguntan, a ver, en tu opinión, ¿qué compañías growth tendríamos en el mercado español? Vale. A ver, en España no hay muchísimas acciones growth, aunque hay un mercado que se llama BM Growth, pero yo ahí iría con cuidado, porque no todo... A mí me gusta que crezca, pero no que crezca solo los ingresos, ¿vale? Esto también es muy importante. Me gustan compañías que crecen en ingresos y que crezcan en beneficios ya también, no que haya solo un crecimiento en ingresos. Entonces, claro, ¿dónde ponemos el límite de qué es growth o qué no es growth? Para mí crecer un 20% ya es crecer mucho, ¿no? Luego está el tema de cuánto mantienes ese crecimiento, porque que crezca en un 20% de manera continua no hay tantas compañías. Vale, entonces, que ha crecido bastante en el largo plazo durante bastantes años, tenemos, por ejemplo, el laboratorio Rovi, dentro de que es bastante defensiva, no es la típica acción growth o hipergrowth, ¿no? Pero ha sido una acción capaz de crecer y que lo ha hecho muy bien, y la tenemos en tendencia alcista de largo plazo, marcando hoy máximos de la historia. Eso es una compañía, una historia de buen crecimiento, que lo ha hecho muy bien. Incluso CIA Automotive, que vimos antes, es una compañía que ha crecido a un ritmo de un 10% anual, más o menos. Yo no la consideraría growth, pero cuidado, porque son muchos años creciendo a buen ritmo, ¿no? Y luego hay sectores que prácticamente no crecen, pero que alguna compañía crece dentro del sector. Por ejemplo, Iberdrola es la única que tiene crecimiento dentro del sector de utilities, es de las que crece. Y Solaria sería una acción growth, pero es verdad que está ahora con muchas dudas y que creo que tiene una demanda conjunta de varias compañías, por eso ha caído de manera durísima, pero a nivel de beneficios sí que es una compañía que se le podía considerar growth, pero fíjate qué mal lo está haciendo, ¿vale? Muy volátil y peligrosa. Pero estaba teniendo ratios de crecimiento en torno al 15% anual. Y a ver, así que se me vengan a la cabeza, igual debí de haberlo preparado alguna compañía española con tasas de crecimiento alta. A ver si se me viene a la cabeza. Si no, vamos a otra pregunta mientras el cerebro sigue ahí dándole vueltas. ¿Alguna compañía de crecimiento más pequeña? Bueno, preguntan un tema, una reflexión, luego han metido otras dos preguntas sobre valores que te voy a hacer. A ver, ¿cómo es que... ¿Y cuánto crees que puede afectar la inteligencia artificial a la rentabilidad de las empresas? Pues algunas totalmente y quebrarán, y algunas les vendrá muy bien y les hará más rentables. Y claro, estamos en ese punto donde es muy difícil discernir. En las primeras etapas de un nuevo producto, de una nueva novedad, de una nueva tecnología, cuesta verlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no tengo ni idea y es una de las dudas que tiene el mercado, es en el caso de Alphabet, por ejemplo, que tiene el liderazgo total en publicidad online, compartido con algunas otras compañías, pero en buscador es el número 1 con mucha diferencia y eso le hace llevarse una parte del pastel en publicidad enorme. Claro, no sabemos si va a ser capaz de implementar la IA, que obviamente Alphabet tiene la tecnología, pero claro, la duda es si va a ser capaz de implementarla sin perder o incluso aumentando la monetización actual. Porque claro, a lo mejor tiene que cambiar
la manera del buscador y estamos todos acostumbrados a ella y al líder absoluto. Entonces, claro, esos cambios para compañías como Alphabet son muy peligrosos. Tiene que hacerlo con mucho cuidado, de no perder, o sea, de una sustitución de algo que funciona tan bien es no es como si vinieras de cero y voy a entrar en un nicho en el que no estoy. No, eres el líder absoluto y tienes que hacer un cambio sin perder el potencial y la monetización que ya tenías, que era la gallina de los huevos de oro, el buscador de Google, ¿no? Entonces, hay cosas que cuestan. Luego hay otras que, claro, que digamos tienes menos riesgo disruptivo. La IA significará, ¿no? Cuando hablamos de pensar en segundas derivadas, la IA significará consumo de más energía. Bueno, pues te puedes ir ahí. La IA significará más centros de datos. Pues te vas ahí. La IA necesita más chips. Pues te vas a los fabricantes de chips. Que bueno, eso ya es una temática que está descontada. O sea, David, se me acaba de ocurrir. Hombre, no, pues al mercado se le ocurrió ya hace unos años, por eso han subido como bestias, ¿no? Este tipo de valores. Entonces, sí que afecta mucho al mercado. Yo creo que no es humo, que hay realidad y que probablemente va a haber disrupción en muchas compañías y también a otras les va a ayudar a crecer más. Y hay que estar muy atentos, ¿no? Porque puedes tener en cartera compañías, y yo estoy muy pendiente siempre, de cambios que se pueden generar y sobre todo de que mi método me dé venta, porque al final los cambios que se dan a nivel fundamental, afortunadamente dejan rastro en el precio. Entonces, cuando un valor deja de ser fuerte y alcista, a mí me da igual el motivo. Luego el motivo se va a conocer a veces 6 meses después de que te dé señal de venta. Por ejemplo, Alibaba empezó a caer mucho antes de que se supiera que los beneficios caían con fuerza. Y eso pasa en muchas empresas. Primero cae el precio y luego sabemos por qué ha caído, ¿no? Ahora, por ejemplo, Tesla está dando malos resultados. Vale, pues ya tienes la razón por la que ha caído durante el último año. Y Meta dio ayer unos resultados buenísimos. Pues ya tienes el por qué subió como una bestia el año anterior, todo este año. Entonces, es una manera muy buena de protegerte del riesgo el vigilar el precio. Vale, pero sin duda va a tener efecto en el mercado y en las acciones. Hay que tener cuidado, porque en algunos casos los efectos van a ser positivos y ampliarán los beneficios y las harán más rentables, subirán márgenes, pero en otras muchas puede haber disrupción y que te coman la tostada y te coman parte de tu participación, de tu cuota en el mercado. Sobre acciones de crecimiento, a ver, tampoco son de gran crecimiento, pero están creciendo desde hace años. Tienes AENA, porque el turismo crece a buen ritmo en España, y también tendrías Amadeus, que también es otra compañía que ha crecido a largo plazo. No son acciones de alto crecimiento, pero tienes un crecimiento bastante sostenido durante muchos años, ¿no? En el caso de AENA sí que está más recogido ahora en el precio, viene ya con subidas que lo ha llevado a nuevos máximos históricos, pero en el caso de Amadeus sí que es cierto que lleva ahora 6 años sin subir. Un movimiento muy lateral, ¿vale? Pero es verdad que previamente había subido muchísimo y si es capaz de seguir creciendo tras esta consolidación larga, que probablemente pues es como lo que pasó con Inditex, que tuvo 5 años para digerir un PER 35, tuvo que hacer una contracción del múltiplo, se fue a PER 18 y desde PER 18 pues ha multiplicado por más de 2. Está muy barata. En el caso de Amadeus también pasó de un PER bastante alto, le pilló la crisis sanitaria y otro bache y probablemente pues es probable que siga creciendo y si sigue creciendo que salga de este rango de consolidación lateral. No hay mucha acción de alto crecimiento en España, ¿eh? Esto, o sea, alguna hay. Clínica Baviera podría ser una acción de crecimiento, además bastante buena esta compañía. Es verdad que no es muy líquida, pero esta es una compañía. Mira, aquí me quedaría con esta, ¿no? Porque luego tienes otras que sí, crecimiento, pero tienes un riesgo brutal, ¿no? Del BM Growth, por ejemplo, y hay un caso ahí que estudian posible fraude y tal, que era el de Energía y Desarrollo, ¿cómo era exacta? EIDF, creo que era. Además, esta es de Galicia, esta compañía. Y yo veía el gráfico y digo, esto crece como una bestia. Y me estudié la compañía. Afortunadamente no decidí comprarla, pero yo veía cómo subía y subía y subía. Desde que la descubrí, cada vez que miraba, no paraba de estar más y más alta, hasta que llegó lo que veis aquí. La suspendieron de cotización, las cuentas no estaban bien y, bueno, pues tuvo una caída aquí bestial. Pero esta era una compañía que crecía mucho en ingresos. Por eso os digo que hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que mirar también si el crecimiento es sostenible, si está todo correcto, y a mí me da más seguridad a veces ir a acciones un poco más grandes que el intentar pegar un pelotazo en una compañía pequeña de la que sé poco y donde no sé si la auditoría está bien de las cuentas, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay riesgos en la bolsa y yo pues intento evitar los máximos posibles sabiendo que me voy a equivocar muchísimas veces, que no soy infalible ni mucho menos, que voy a perder muchas veces dinero,
pero intento reducir el riesgo lo que puedo con varias fórmulas. Una gestionando el riesgo, otra diversificando, otra buscando empresas que hasta el presente lo hayan hecho bien, con lo cual pues es más probable que a futuro lo hagan bien que si apuestas por una que le lleva un track record horroroso y dices, no, pero voy a entrar yo y va a cambiar todo. Justo va a ser que yo la compre y empiece a ir bien. Hombre, pues ahí a lo mejor te sale bien, pero tienes más riesgo que si vas a favor de la tendencia de una compañía que ya lleva años haciéndolo bien, ¿no? Así que tienes aquí Baviera y luego también una que conozco también bien porque es coruñesa, que además fue presidente, el CEO, el fundador de esta empresa, el CEO, fue presidente del Deportivo de La Coruña. Yo soy del Deportivo, aunque pues, estoy como para que me deis el pésame, ¿no? Aunque bueno, este año igual... Va a subir este año, estáis para subir. Sí, este año igual subimos a segunda, pero a ver si... ¿no? Y el dueño de esta empresa fue el presidente del Deportivo unos años y es una empresa muy buena de consultoría. Altia Consultores, además va haciendo muchas adquisiciones, o sea, crece orgánica e inorgánicamente y esta es una acción de crecimiento. Mira el gráfico que tiene. O sea que bueno, ya he dado un par, ahora sí que he dado unas cuantas, ¿no? Hemos visto acciones que crecen durante muchos años a un ritmo suave, Aena, Amadeus, Iberdrola incluso, y alguna más, que ahora no recuerdo que comenté, y hemos visto acciones que ya crecen un poco más, pero son más pequeñas. Pues ya, David, si quieres para terminar, mira, nos pregunta Jorge por Coupang, Vale, PPNG. Vale, esta le llaman la Amazon de Corea y la llevan varios superinversores. Si no me falla la memoria, creo que la lleva también Bill Gates y desde luego la lleva uno de mis, no sé si mi ídolos, porque yo no tengo ídolos, pero uno de mis referentes sin duda, que es Stanley Druckenmiller. Y además contaba la broma, ¿no? O contaba un poco así de chascarrillo. Decía, todo lo que ha comprado Druckenmiller el último año, hicimos varios vídeos especiales sobre Druckenmiller y los hicimos en el canal YouTube de Bolsa General y hicimos yo creo que fueron 3 sobre Druckenmiller, ¿no? En distintas épocas durante un par de años. Y comentaba hace unas semanas, digo, es que todas las acciones que comentamos que acababa de comprar hace 2 años, todas es que prácticamente se le han disparado. Es que ha elegido, lo que pasa, el mérito es que lo ha elegido antes de que ocurriera. Casi cogió lo que más iba a subir al futuro, ¿no? Cogió Nvidia. Solo vamos a ver el gráfico rápido. Nvidia. La pilló desde aquí, desde el 22, a finales del 22 creo que fue. Por aquí la cogió. Lleva un por 4. Eli Lilly también la pilló toda la subida. Esta farmacéutica está metida en lo de los medicamentos para combatir la obesidad. Pilló toda esta subida, todo el tramo. Pilló Vertip, que debe ser, porque mira que el sector semiconductores ha subido, pero es que está subido más que Nvidia. Vamos a ver Vertip, aquí está. Y de hecho, es que aún sube más. O sea, hoy está para hacer el nuevo máximo, el mayor cierre de la historia otra vez. También la lleva Druckenmiller. Y no hace mucho se le disparó una que estaba ahí un poco parada, no me acuerdo cuál es, y digo, mira, ya solo le falta Coupang. Bueno, pues fue decirlo y le ha roto la resistencia también. O sea que igual acaba también ganando esta que era un error, digamos, de inversión hasta ahora. Le había salido bastante mal y llevaba mucho tiempo ahí parada. Fíjate que ha dejado recientemente este gap de escape alcista y ya ha roto la resistencia a los máximos de varios años. Está ahora en máximos desde marzo del 22. Está en máximos de 2 años ahora mismo Coupang. Entonces el gráfico ha mejorado mucho. Además, esto es significativo. Igual que no me gusta lo que vimos de Carceis de bajar con un mercado fuerte, sí me gusta lo que ha hecho Coupang, porque ha subido ahora con un mercado que está corrigiendo, que está consolidando un poco, ¿no? Y ha aprovechado el descanso de mercado, la corrección de corto plazo, para romper resistencia y subir muy fuerte. Así que valor interesante Coupang. Mejora técnica muy clara con la ruptura de la resistencia horizontal. Hoy mismo, en esta misma masterclass, os comentaba que me gusta cuando se supera una resistencia horizontal que durante años no se superó, y os lo hablaba pasado de un ejemplo, pues esto está presente. Esto acaba de ocurrir hace 2 semanas en Coupang, así que buen gráfico con la ruptura de esa resistencia. Soporte claves tiene el hueco alcista en 19.06, soporte también en 17,34, en la media de 200, que también pasa por 17,34, curiosamente ahora está justo en el mínimo de marzo del 25 de marzo de este año, y soporte clave también, aunque ahora ya lejos, en los 13,51, que son los mínimos de febrero. Ha mejorado mucho técnicamente, y lo más normal, lo más probable, yo siempre repito, nunca os diré, va a hacer esto el mercado, va a hacer aquello, y quien os lo diga, pues está engañando, claro, porque nadie sabe lo que va a pasar. Y esto que es una perogrullada, muchos inversores no lo tienen realmente asumido. Entonces, ¡ay, qué sorpresa! ¿Cómo cae este valor? Pues no puede caer. ¿Cómo? No, cualquier valor puede subir y caer. Entonces, cuanto antes asumáis la realidad del mercado, mejor
viviréis, más tranquilos afrontaréis los vaivenes que tiene la bolsa y que siempre van a ocurrir. Y tienes que ir al mercado con humildad, sabiendo que no sabes lo que va a pasar, que no lo sabes todo. Y eso sí, teniendo unas reglas claras de entrada y salida que te den cierta ventaja estadística. Estudiar bien lo que funciona, estudiar lo que funcionó en el pasado, que quizá a lo mejor no funcione igual en el futuro, pero partes ya de algo. Y desde luego no dejarte guiar por emociones, por intuiciones, por noticias, que si Trump, que si la guerra, que si no sé qué, y seguir un método de inversión. Pues David, mira, ya llevamos 1 hora y 3/4, yo creo que ya es momento de terminar. Muchísimas gracias por la masterclass, como siempre, y por vuestra colaboración con nosotros. Y bueno, y a los asistentes deciros, bueno, que ya terminamos todo lo que es esta parte de análisis y de formación del mes de abril. En mayo habrá nuevos webinarios, también otra colaboración con Bolsa General, en este caso será Albert, a finales de mes. Y bueno, en todos los cursos y tal disponibles los veréis en el apartado de formación. Y yo, sin más, David, pues muchísimas gracias por todo de nuevo y un placer, y que se aprende siempre muchísimo contigo, la verdad. Nada, pues gracias, Aitor, por la organización del evento, y a todos los asistentes, pues espero que hayáis aprendido alguna cosa nueva, sacado alguna idea de inversión. Y nada, os deseo muy buenas inversiones y nos vemos en próximos vídeos. No falléis en el próximo de mayo, y el que quiera más contenido, pues ya sabe que nos puede encontrar en el canal YouTube Bolsa General. Gracias y buenas inversiones. Gracias.